Quisiera que me acompañen con sus Biblias a la carta de primera de Juan, capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Déjeme comentarle que la primera carta de Juan es una carta escrita netamente a hijos de Dios, a creyentes. Y en esta carta nosotros hemos visto mucho acerca de en qué consiste la comunión con Dios, cuáles son las cosas que obstaculizan nuestra comunión con Dios, pero también hemos visto ahora en este capítulo 3 la posición que Dios ha dado a cada persona que ha creído en su Hijo. Sin lugar a dudas, solamente una sencilla lectura de este versículo, mis hermanos, deja al creyente maravillado y asombrado del amor que Dios tiene para con nosotros. Por ejemplo, muestra de eso es el versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por lo tanto, mayor sería nuestro asombro, mis hermanos, si nosotros en estos versículos vamos a ver detalles y vamos a ver ciertas cosas y con un cierto análisis de lo que el apóstol Juan quiso mencionar a la iglesia de aquel entonces. Es la intención del apóstol Juan seguir mostrando a la iglesia la identidad que Dios ha dado al cristiano. Juan no va a parar. Juan quiere que la iglesia esté convencida de eso, que la iglesia siga escuchando de eso, que lo tenga clarísimo. Por lo tanto, el día de hoy en este versículo 2 no será diferente. Y el versículo 2 de 1 de Juan capítulo 3, claramente, mis hermanos, nos marca un antes y un después. Si usted ve cómo comienza el versículo, dice, amados, ahora. Es decir, en este mismo momento somos hijos de Dios. Juan no usa el verbo en futuro diciendo que seremos. Tampoco dice podríamos ser, sino que Juan con mucha convicción dice, ahora somos hijos de Dios. Y es una lástima y es muy lamentable, mis hermanos, ver cómo no se ha enseñado y no se ha dicho al cristiano realmente lo que él es. Si bien es cierto, mis hermanos, las Escrituras nos muestran de que somos polvo, también ellas nos dicen, como el versículo que acabamos de leer, de que somos hijos de Dios. Y verdaderamente esa es una posición privilegiada para los que hemos creído en su Hijo. Pero por otro lado, que es lo que normalmente más se escucha, algunos muestran al hombre por encima de ese lugar en que Dios lo ha colocado. Así, nuestro orgullo se alimenta, nuestra mente se engaña y todo está bien, y todo es color de rosas, pero sin embargo eso no es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Y así también, mis hermanos, se muestra al hombre en el otro extremo. Se lo muestra en cambio muy por debajo de donde Dios lo ha colocado. Y eso en muchas ocasiones ha traído al pueblo del Señor desánimo e infelicidad. Todo esto, obviamente, cuando usted escucha y está expuesto a estas falsedades, es manifiesto en su conducta y en su comportamiento. Cuando, mis hermanos, nosotros vamos al Nuevo Testamento y nosotros vemos las cartas, sin duda alguna nosotros nos encontramos con enseñanzas que buscan ofrecer al cristiano, con enseñanzas que buscan ofrecer al Hijo de Dios un correcto entendimiento y comprensión de lo que Él ha hecho por nosotros y de la posición que Él nos ha dado
por medio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, mis hermanos, acompáñenme a la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Si usted nota, mis hermanos, cada exhortación, cada llamado para vivir correctamente la vida cristiana se hace en términos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Toda exhortación, toda práctica viene precedida de una doctrina establecida. Y le voy a dejar allí una tarea para que usted lo pueda hacer hoy por la tarde o el día de mañana. Abra su Biblia, mi hermano, elija la epístola que usted desee, la epístola que a usted le guste, y dése cuenta cómo primero se establece lo que somos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y luego vivan de esta manera. Y luego, ya que entienden esto y ya que vemos que Dios ha hecho esto por nosotros, por lo tanto, vivan conforme a ello. Ahora bien, mis hermanos, las palabras del apóstol Juan son un claro llamado a la iglesia del Señor basado en lo que somos. Juan dice, ahora somos hijos de Dios. Y esto es un llamado a la justicia, es un llamado al amor por los hermanos, es un llamado a guardar los mandamientos de Dios, pero también es un llamado a aborrecer el mundo. Cada una de estas cosas son las que vimos en el capítulo 2. De manera que Juan quiere que cada hijo de Dios comprenda lo que es y quién es en Cristo Jesús. Acompáñenme una vez más, mis hermanos, al texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y el primer punto de esta mañana es que sabemos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ser hijos de Dios es un hecho en nosotros. Es un hecho. Juan no dice que seremos. Tampoco dice que somos hijos de Dios en un nivel o en un grado, sino que Él lo que desea mostrar es realmente la identidad que usted hoy tiene en el Señor Jesucristo. Si Juan estaría nombrando algún nivel o algún grado, él estaría nombrando una identidad superficial. Pero lo que Juan dice es todo lo contrario a eso. Es decir, mis hermanos, usted y yo ahora somos tan hijos de Dios como lo seremos en la gloria. La posición e identidad que Dios nos ha dado, mis hermanos, no va a cambiar. Eso no cambiará. Lo que cambiará y lo que sí cambiará son las condiciones en las que nos encontramos. No podemos levantarnos un día y decir, hoy somos hijos de Dios, y al otro día decir, no lo somos. Pues nuestro Dios nos ha amado tanto haciéndonos sus hijos para siempre. Y Él, en amor, mis hermanos, ha establecido entre nosotros una relación divina y eterna. Por lo tanto, esta afirmación del apóstol Juan debe llenarnos de mucho gozo, saber que somos hijos de Dios. Por lo tanto, quiero hacerle a usted una pregunta esta mañana. ¿Tiene seguridad de eso? ¿Tiene usted seguridad de que es un hijo de Dios? Y usted puede responderme con otra pregunta. Pero, hermano Tyron, ¿cómo son los hijos de Dios? Y vamos a arrancar por allí. ¿Cómo son los hijos de Dios? Y quisiera compartir con ustedes ciertas características de los hijos de Dios. Y es que el hijo de Dios es un hombre que está consciente de que el pecado mora en él. Está consciente de que el pecado mora en él.
Acompáñenme a Romanos capítulo 7, versículo 18, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Por lo tanto, el creyente está consciente de esto. Un hombre no regenerado, un hombre que no conoce a Dios, jamás y nunca podrá decir algo como esto. Nunca usted escuchará de la boca de una persona no regenerada decir: nada bueno hay en mí. Pablo claramente dice: nada bueno hay en mí. Hay un pecado que mora en mí. Y ciertamente usted no lo va a escuchar de una persona que no conoce al Señor estas palabras, porque la persona que no conoce a Cristo no posee y el Espíritu Santo de Dios no mora en él. Lo que sí sucede en el Hijo de Dios. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos, quien expone esa naturaleza pecaminosa y las profundidades del pecado que existe en nuestro engañoso corazón. Por lo tanto, el creyente, al estar consciente del pecado, es que él puede identificar el pecado, puede luchar contra ese pecado, puede mortificar ese pecado y puede decir: no voy a alimentar más ese pecado. De manera que esa es una característica muy notoria en el Hijo de Dios. No significa que no peque, significa que él está consciente de que puede pecar. Pero así también, mis hermanos, el Hijo de Dios muestra un deseo grande por su Dios. Pero no solamente por su Dios, sino que muestra un deseo por Él, por las cosas de su Dios y por seguir en los caminos de su Dios. Nuevamente, consideremos al hombre no regenerado. El hombre no regenerado jamás ha deseado a Dios. Él jamás dirá: el día de hoy quiero agradar a Dios, el día de hoy quiero cumplir y hacer la voluntad de Dios. Pues ciertamente su mente, mis hermanos, es enemiga de Dios. La persona que no conoce a Cristo se refiere solamente a Dios en momentos difíciles, en momentos complicados. Pero también ellos se refieren a Dios cuando aspiran a algún éxito terrenal. Sin embargo, el Hijo de Dios, el creyente, el hombre regenerado, sea en triunfos o fracasos, sea en abundancia o en sequía, adora y ama a su Señor. Acompáñenme por favor a Habacuc capítulo 3, Habacuc 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esas son las palabras de un hijo de Dios. Esas son las palabras de un hijo de Dios. El deleitarse en la lectura de las Escrituras, el desear momentos de oración, mis hermanos, el servir dentro de la iglesia y al pueblo del Señor es algo característico del Hijo de Dios. Es tan característico y tan vital en el Hijo de Dios que cuando no lo hace o lo hace poco, Él se lamenta y se esfuerza y procura hacerlo. Por lo tanto,
todas estas cosas, mis hermanos, denotan ciertamente que somos hijos de Dios. Pero otra característica de los hijos de Dios, que esta misma carta de Primera de Juan lo ha enseñado, es aquella, por así decirlo, muy buena prueba o aquella evidencia muy sutil de que somos y pertenecemos al pueblo de Dios. Y es que el Hijo de Dios tiene amor por los hermanos. El Hijo de Dios ama a sus hermanos. Es muy complicado y es muy difícil pensar que alguien es hijo de Dios y no ama a lo que Dios ama. Y no ama al pueblo de Dios. No ama a los integrantes del pueblo al que Él mismo dice pertenecer. Pues el Hijo de Dios ama a los hijos de Dios y ve en ellos pertenencia. Él le dice, Él es mi hermano. Ellos son mis hermanos. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. El que dice que está en luz, es decir, el que dice que es cristiano, y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Juan aquí es muy claro y muy determinante al decir, tú dices que eres cristiano, excelente. Tienes que amar a tus hermanos. Y si no es así, tú no estás en luz. No estás en luz. De manera que, ¿qué es lo que usted prefiere? ¿Qué compañías usted prefiere? ¿Qué ambiente usted prefiere? Esa es una pregunta muy importante. Pero cuando usted se hace esa pregunta y usted no responde que el ambiente y la compañía que prefiere es el pueblo de Dios, como dice el apóstol Juan, aún está en tinieblas. Aún está en tinieblas. El Hijo de Dios desea y anhela pasar su tiempo con el pueblo de Dios, ya que con ellos pasará la eternidad adorando a su Dios. Pasará la eternidad adorando a su Dios en comunión con sus hermanos. Es más, lo que nosotros hacemos aquí el día de hoy, mis hermanos, es por así decirlo un ejercicio a lo que haremos el día en que nuestro Señor se manifieste en gloria. Acompáñenme a un versículo más, ubicado en Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, sabemos de que somos hijos de Dios y saber esta nueva identidad que tenemos en Cristo es lo que nos lleva, mis hermanos, a nuestro siguiente punto. Sabemos que estamos destinados a la gloria. Sabemos que estamos destinados a la gloria. Y el versículo que hemos usado el día de hoy como texto base nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, aquí Juan está diciendo algo como, aún no se ha revelado lo que seré, pero ciertamente estoy seguro de que yo estoy destinado a eso. Se lo voy a aclarar un poco más. El apóstol Juan aquí no está dando palabras de incertidumbre,
No es que Juan está diciendo y está escribiendo a la iglesia, hey hermanos, no sé qué será de mí. Sino que Juan más bien está haciendo todo lo contrario. Y él está dando una afirmación del fin glorioso que tendremos los hijos de Dios. Juan aquí no está con dudas. Y obviamente tampoco intenta transmitir dudas a la iglesia. Si quisiéramos simplificarlo en una frase, podríamos decir de que el Hijo de Dios vive con esperanza en su Dios. Y eso verdaderamente es lo que el apóstol Juan está transmitiendo a la iglesia. Esperanza en Dios. Observémoslo de la siguiente manera. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en ningún momento de su vida, nuestro Señor dejó de ser el Hijo de Dios. Sin embargo, nuestro Señor estuvo en un estado de humillación. Pero nuestro Señor ahora está en gloria. Y esto de aquí, mis hermanos, es importante, porque Juan, conociendo esto, busca traerlo en la aplicación a los hermanos. Y es algo como, hermanos, ustedes y yo vamos a seguir los mismos pasos de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hoy estamos en un estado ciertamente de humillación, pero sabemos que estaremos allá en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Juan quiere transmitir a la iglesia. Que la iglesia comprenda y que la iglesia entienda de lo que será de nosotros. Del final, del glorioso final que tendremos. Creer esto, mis hermanos, creer esto y tener convicción de esto es una parte fundamental de nuestra creencia. Es tan, pero tan importante creer esto como creer de que nuestro Dios existe en tres personas. Es tan importante creerlo como el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, quiero darle una muy, pero muy buena noticia. Su glorificación y la mía son 100% seguras en Cristo el Señor. El apóstol Pablo lo dice así. Acompáñenme una vez más a Romanos capítulo 8, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo aquí escribe como para que nadie le presente alguna objeción diciendo, hey Pablo, pero esto sí podrá. No, ninguna cosa creada. Ninguna. Pablo aquí tiene certeza de que Él será glorificado. Pero hermanos, ¿cuál es el fundamento de esto para estar seguros de que estamos destinados a la gloria? ¿Sobre qué base podemos nosotros estar seguros de que estamos destinados a la gloria? Y déjeme decirle que el fundamento es el mismo fundamento de las demás creencias que nosotros tenemos. Y nuestro fundamento es Dios. Las Sagradas Escrituras a nosotros nos muestra de que nuestra confianza está en que nuestro Dios es verdad, en que nuestro Dios es inmutable y de que tenemos un Dios
fiel. Y puesto de que nuestro Dios es así, lo que Él ha dicho y ha prometido, se hará y lo cumplirá. Asimismo, el apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, nos describe este propósito de Dios para con sus elegidos, para con su pueblo. Vaya conmigo una vez más a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo nuevamente sigue dando argumentos de que nuestra glorificación está segura en Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro fundamento al creer esto es Dios. Es Dios. Ese mismo número que Dios predestinó es el mismo número que nuestro Dios va a glorificar. Y eso nos deja ver la seguridad y la certeza que debemos tener en esto. Ninguno de los que nuestro Dios predestinó en el camino será hurtado de su mano. Y cuando se presente, por así decirlo, un reporte, no se dirá, a tantos predestiné, pero no estos tantos fueron glorificados. Sino que todos aquellos que nuestro Señor predestinó, Pablo dice, a los mismos, a estos mismos, no a otros, glorificaré. Así que podemos basar nuestra confianza, mis hermanos, en las promesas de nuestro Dios, en las promesas de nuestro fiel, inmutable y soberano Dios. Por último, para cerrar este esperanzador argumento y punto, saber quién es Dios sigue siendo nuestra confianza. Por lo tanto, necesitamos conocer a Dios. Nosotros normalmente tendemos a empezar algo, a planear algo, lo ponemos en ejecución y a veces no lo terminamos. Y cuando lo terminamos, ya lo terminamos no como lo planeamos y lo terminamos no muy bien. Sin embargo, sabiendo de que nuestro Dios es nuestra confianza, nosotros tenemos que estar convencidos de que nuestro Dios en todo lo que hace, Él aplica toda su sabiduría, y debido a que eso es así, Él todo lo que comienza y todo lo que planeó e ideó, terminará. Y de eso el apóstol Pablo hace eco a los hermanos en Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La perfeccionará. No solo que la terminará, sino que mi Dios la terminará bien. Mi Dios lo terminará lo mejor que se pueda hacer. Él lo terminará perfecto, como Él es, perfecto. De manera que, mis hermanos,
¿Sabes ahora que estás destinado a la gloria? ¿Tienes certeza de lo que se manifestará en nosotros? Espero que su respuesta sea sí. Y puesto de que su respuesta sea sí, mis hermanos, esto debe verse claramente reflejado en nuestra vida práctica con obediencia a nuestro Rey y Salvador. Oh, amados hermanos, veamos el gran ejemplo del amigo de Dios, de Abraham, el padre de la fe. Y así como él recibió palabra de Dios y la creyó, el día de hoy, amada iglesia, creamos a nuestro soberano y grandioso Dios. Creámosle a Él. De manera que saber esto nos sugiere una nueva pregunta. Y con esa pregunta pasamos al siguiente punto. ¿Qué sabemos de esta gloria? ¿Qué conocemos de esta gloria? Y lo que Juan ciertamente nos proporciona es que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Por lo tanto, sabemos que esta gloria llegará con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es nada más y nada menos, mis hermanos, que la gran doctrina de la segunda venida. Y no piense que vamos a irnos por las ramas en cuanto a esto, sino que piense y tenga claro de que nuestro Señor Jesucristo regresará. Regresará. Y saber eso es algo central cuando estudiamos la segunda venida del Señor. Por lo tanto, en este punto, este último punto, vamos a considerar tres cosas en cuanto a la segunda venida del Señor. Y aquí lo que el apóstol Juan está manifestándonos es que la venida del Señor Jesucristo es un hecho. Es un hecho. Hace algunas semanas atrás se promocionó tanto, pero tanto un concierto aquí en la ciudad de Guayaquil. Y aproximadamente 2 o 3 días antes se dijo, el cantante ya no va a venir. Con la segunda venida del Señor Jesucristo no es así. Pues las Escrituras nos están anunciando que nuestro Señor viene. Y el pueblo de Dios tiene que saber que eso así será. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Pedro dice que esto es una promesa y que nosotros la esperamos. Y que nosotros conocemos esa promesa y esperamos lo que dice tal promesa. Pero asimismo, así como estamos seguros y sabemos de que nuestro Señor vendrá, las Escrituras también nos muestran de que nosotros, los hijos de Dios, le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios 13, versículo 12. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ciertamente, mis hermanos, esto será un bendito y glorioso momento que solo los hijos de Dios podrán tener. Que solamente aquellos que están destinados a la gloria
podrán tener. Pero finalmente, una tercera consideración en cuanto a la venida del Señor es que seremos semejantes a Él. Juan mismo lo dice, pero no solamente es que Juan lo ha manifestado, o no solamente a Juan fue revelado, sino que, mis hermanos, el apóstol Pablo también conocía de esto. Y a los hermanos a la iglesia en Filipos les menciona lo siguiente, Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, hermanos, cuando nuestro Señor regrese, porque sabemos que la segunda venida de nuestro Señor es un hecho, sabemos que le veremos tal como Él es, pero asimismo ocurrirá este cambio asombroso y maravilloso en cada uno de los que conforman su pueblo. Seremos semejantes a Él. Y por último, hermanos, quiero traer a ustedes unas palabras de aplicación, unas palabras finales en las cuales podamos meditar. Y permítanme referirme en primer lugar a la iglesia del Señor. Amada iglesia, siéntase grandemente amada y bendecida por esta obra tan grandiosa de nuestro Dios para con nosotros. Hombres y mujeres, pecadores e indignos de Él, personas que hemos recibido una nueva y gloriosa identidad en Él. Eso somos hoy. Eso somos ahora. Por lo tanto, hermanos, gocémonos de saber que nuestro Dios, por su gracia, ha hecho esto con nosotros. Pero asimismo, vivamos conforme a esto que sabemos. Y no lo dejemos en saber, sino que nuestros pasos sean conforme a esto que usted, mi hermano y mi hermana, sabe. Pero asimismo, amada iglesia del Señor, entienda la seguridad y esperanza que nuestro Dios desea proporcionarnos y proveernos por medio de estas verdades. Pero no solamente las entienda, sino que, mis hermanos y hermanas, meditemos en ella cada día. Cada día de nuestras vidas. Demos gracias al Señor por lo que ha hecho en nosotros. Y oremos a nuestro Dios para que podamos vivir conforme a estas verdades. Pero asimismo, quisiera referirme para aquellos que no son hijos de Dios. Es más, para aquellos que atravesaron esa puerta pensando de que eran hijos de Dios, y luego de haber escuchado lo que hemos escuchado, se han dado cuenta de que no lo son. Déjeme decirle que usted el día de hoy escuchó acerca de una nueva identidad. El día de hoy usted escuchó acerca de una identidad que ciertamente es una identidad favorable, pero no solo hoy es una identidad favorable, sino que mañana también lo será y por la eternidad esta identidad será favorable. De manera que quisiera manifestarle que usted también tiene una identidad, pero no es esta.
No es precisamente esta identidad. Es una identidad más bien todo lo contrario a esa identidad que el Señor Jesucristo ha otorgado. Es una identidad con una condición totalmente contraria a la de los hijos de Dios. Porque si ciertamente el Hijo de Dios, el creyente, lo que le espera es gloria y gozo, a usted, mi querido amigo, lamentablemente lo que le espera será llanto y condenación. Por lo tanto, permítame decirle que esta nueva identidad tiene una particularidad. Y que esta nueva identidad es en Cristo. Esta nueva identidad es en Cristo. Y mi querido amigo, si usted esta mañana se ha sentido atraído y ha comprendido su condición y lamentable fin, permítame darle la grata noticia de que el Señor Jesucristo puede salvarlo de sus pecados y puede otorgarle una nueva identidad. Vea al Señor Jesús. Vaya a las Escrituras y mire el grandioso poder que Él tiene para rescatar almas del infierno y traerlas a la luz y hacerlas parte de su pueblo. Vaya a Él y viva todos los beneficios de esta nueva identidad, porque en el Señor Jesucristo es el único en quien hay salvación y vida eterna. Procure esta nueva identidad, mi querido amigo. Desee esta nueva identidad. Ruegue y pídale al Señor Jesús de que lo haga un ciudadano del cielo.